El día de hoy les traemos 3 historias de experiencias sobrenaturales ocurridas en panteones. Les saludo con mucho gusto, deseando estén pasando un momento agradable. Si les gusta este contenido, suscríbanse, denle me gusta y comenten. Sigan sintonizando, no escuches de noche. Hola a todos, esta es una historia de mi papá. Hace un tiempo, cuando inició la pandemia, mi papá se quedó sin trabajo. Mi familia pasó por una situación bastante complicada. Encontró un trabajo, no muy común, pero era lo que había. Era de velador en un panteón. Es aquí donde logró ver lo que hasta la fecha no encuentra alguna explicación. Me cuenta mi papá que se encontraba en el turno de la noche. Él daba ciertos recorridos, ya que muchas veces gente se metía para saquear tumbas o simplemente por curiosidad de que les fuera a parecer algo. Siempre daba un recorrido a las 8 de la noche y otro a las 4 de la mañana. Una noche, cuando recién iniciaba este trabajo, llevaba unos días de haber entrado. Se encontraba dando su primer recorrido cuando de pronto escuchó un ruido, como si se escuchara que hicieran un hoyo, como si escarbaran. Él rápidamente alumbró con la lámpara hacia donde escuchaba aquel sonido, pero no se veía nada. Aquel ruido seguía. Caminó siguiendo ese sonido, pero sin llegar a algún lado. Mi papá dice que cuando llegaba a donde se escuchaban aquellos sonidos, ahora cambiaba de lugar, se escuchaba al otro lado del panteón. Era muy raro, ya que jamás daba con la fuente de aquel sonido. Regresó a la caseta donde se quedaban para dormir, más que asustado, confundido, pero creyó que era el eco que rebotaba en las lápidas. Así estuvo todos los días. Dice mi papá que hubo veces que se escuchaba que cuando escarbaban se topaban con piedras y tenían que romperlas. Se escuchaba como si aquellas piedras se quebraban. Una mañana, cuando estaban haciendo el cambio de turno con don Miguel, él era un señor que ya llevaba muchos años trabajando en ese lugar. Mi papá le contó lo de aquel ruido, lo que escuchaba todas las noches. Le contó y le preguntó si sabía de dónde venía aquel sonido. Don Miguel solo se rió y dijo: sí, yo sé qué causa aquel sonido. Mi papá le preguntó que qué era. El señor le contestó: es don Benito. ¿Don Benito? Sí. Él era mi compañero cuando estábamos más jóvenes. Él era el encargado de hacer los agujeros donde meten a los muertitos. No sé por qué, pero a él le gustaba mucho su trabajo. Dice mi papá que una noche se encontraba don Benito y don Miguel cuidando. En eso don Benito salió a dar su recorrido, mientras Miguel se quedaba en la caseta. Se tardó mucho en regresar. Así que don Miguel salió a buscar a su compañero y lo encontró hasta el fondo de uno de esos agujeros que él mismo hacía. Dice que rápidamente llamó a una ambulancia, pero cuando llegaron su amigo ya se había ido. Le dice don Miguel a mi papá que aquel ruido que él escuchaba era su amigo, don Benito, que aún sigue chambeando. Esta es una anécdota que me pasó hace algunos años. Me considero fan de todas estas cosas paranormales, tanto que un día, saliendo de la escuela, unos amigos y yo nos retamos a que fuéramos a un panteón de noche. Ya saben, esas cosas de jóvenes. Todo esto con el afán de poner a prueba nuestra valentía a este tipo de cosas.
Obviamente todos aceptamos. No íbamos a ir a cualquier panteón. Íbamos a ir al que se encontraba más alejado de la civilización. Nos fuimos todos en el carro de un amigo. Cuando llegamos al lugar, nos dimos cuenta de lo solo que se encontraba. Y la verdad a mí me empezaba a dar miedo. El panteón, para ser sincera, se veía abandonado. No había ni una sola luz, no había nada. Por un momento les dije que mejor nos fuéramos, que no era buena idea, aparte de que íbamos a entrar a una propiedad que no debíamos. Uno de mis amigos nos dijo que no fuéramos chillones, que ya estábamos ahí y que ahora teníamos que hacerlo. Más a fuerzas que de ganas empezamos a adentrarnos, al menos yo. Teníamos que brincar una barda de aproximadamente 1,5 metros. No estaba muy alta, así que logramos brincarla. Iniciamos con la caminata allá adentro. Estaba todo lleno de hierba y árboles. Las tumbas se veían abandonadas. Tenía mucho que no le daban mantenimiento a ese lugar. Unas pocas lápidas y tumbas se encontraban medio en buen estado. Conforme nos íbamos adentrando, se sentía un ambiente cada vez más pesado. Algo raro se sentía ahí. Yo creo que era por el miedo que se sentía. Solo tomé de la mano a una de mis amigas y seguimos caminando. De pronto, en medio de 2 tumbas a lo lejos se veía una pequeña luz. Nos fuimos acercando cada vez más. Cuando estábamos a unos 30 metros de ese lugar, logramos ver más luces. Seguimos avanzando y cuando estuvimos a unos 10 metros aproximadamente, nos dimos cuenta de lo que eran aquellas luces. Eran velas. Supongo que eran velas negras, ya que solo se veía la luz y con la noche no se alcanzaba a ver bien. Pero había algo más. También había personas. Estas estaban hincadas en un círculo. Eran unas 10, la verdad por la oscuridad no alcanzaba a ver muy bien, pero más o menos. Parecía que estaban haciendo un ritual o algo así. Esto ya no estaba bien. En un panteón, aquellas personas y a esa hora. Eso no era normal. Les dije a mis amigos que nos fuéramos, así que empezamos a caminar muy lentamente para que no nos escucharan. Estábamos alejándonos cuando en eso escuchamos una voz que nos gritaba muy fuerte, y era voz como de anciana que decía: ¿a dónde van? Nos espantamos mucho. Corrimos. Cuando llegamos a la barda y estábamos a punto de brincar, me atoré con un alambre y me corté muy feo la pierna. Era una cortada bastante grande. Mis amigos me ayudaron a pasar, a brincar aquella barda. Cuando llegamos al carro, escuchamos muy claro muchas risas, como de mujeres. Risas macabras. Subimos rápido al coche y salimos de ahí. Esa noche tuvieron que llevarme al hospital, ya que la cortada que me hice en la pierna era muy profunda. Tuvieron que coserme. Ahora traigo una cicatriz en la pierna que me va a recordar toda la vida esta historia. Espero se encuentren muy bien. Esta experiencia que les voy a contar es algo que me sucedió hace algunos meses. Soy de un pueblo muy chiquito en el estado de Oaxaca. Siempre me han gustado las historias de terror. Espero les guste lo que les contaré a continuación. Un día me encontraba en mi escuela. En ese momento estudiaba la preparatoria. El horario que tenía era por la tarde. Salía de mis clases a las 8 de la noche aproximadamente todos los días. Me iba caminando a mi casa. Como es un pueblo bastante pequeño, las distancias no son muy largas. Enfrente de mi casa se encuentra el panteón del pueblo.
Para nosotros era algo muy común, ya que llevábamos muchos años viviendo ahí y nunca habíamos visto algo paranormal, al menos yo. Muchos amigos y familiares nos preguntaban si no nos daba miedo vivir ahí, y la verdad es que no. Mi cuarto cuenta con un pequeño balcón. Este da directo a aquel panteón. Desde ahí se logran ver todas las tumbas. Una tarde venía llegando de la escuela y al pasar enfrente de aquel panteón logré ver a una persona. Estaba llorando enfrente de una tumba. Era un anciano de unos 85, casi 90 años de edad. Estaba como hincado y lamentándose enfrente de esa tumba. Sentí un poco de lástima y un poco de tristeza. Seguramente la persona que estaba allí en esa tumba era muy querido por el anciano. Me metí a mi casa, saludé a mis papás y subí a mi cuarto. Me asomé desde ese balcón para ver si seguía ahí aquel anciano, pero no, ya no estaba. Y qué bueno, ya que era algo tarde. La verdad es que en ese panteón puedes ir a la hora que sea. No existe como tal un horario, ni que te prohíban entrar a ciertas horas. Todo el tiempo se encuentra abierto. Al siguiente día, a la misma hora, se encontraba ahí nuevamente aquel anciano, de la misma manera. Esto no lo había dicho, pero cabe resaltar que era en una de las últimas tumbas de aquel lugar. Para no hacerles muy cansada la historia, así estuvo casi toda la semana. Todos los días se veía aquel anciano ahí, hincado en la tumba. Me ganó mucho la curiosidad y un fin de semana que no asistí a la escuela, por la mañana crucé la calle y me adentré a aquel panteón. Fui hasta aquella tumba y logré ver la lápida. Tenía un nombre de una mujer. Rápidamente pensé en que podía haber sido la esposa de aquel señor. Ya ven que a veces las lápidas acostumbran poner las fechas de su nacimiento y las de su fallecimiento. Haciendo cuentas, era una persona ya bastante grande. Entonces sí, podría haber sido su esposa. Regresé a mi casa y esperé hasta la tarde para ver si llegaba aquel señor. Salí de mi casa a la misma hora que lo veía todos los días. Y sí, ahí estaba, como de costumbre. Entré al panteón nuevamente con la intención de ayudarlo. Veía que aquel señor sufría mucho. Me acerqué y le dije: Señor, ¿se encuentra bien? Él solo me volteó a ver y me dice que no, que extraña mucho a su viejita. Traté de consolarlo y le dije que ella ya estaba en un lugar mejor. También le dije que le había traído un ramo de flores para su tumba. Él se limpió las lágrimas y me agradeció. Se levantó y me dejó poner las flores. Muchas gracias, hija, me dijo aquel señor. Yo le respondí que no tenía nada que agradecerme. Me despedí y me retiré de ahí. El pueblo es muy conocido y muy chiquito, como ya les había dicho. Mucha gente se conoce, pero yo a aquel señor nunca lo había visto. Yo creo que por la edad, pero posiblemente mis papás lo conocieran. Entré a la casa y estaban mis papás y mi mamá sentados en la mesa. También estaba ahí mi abuelita. Les pregunté si conocían a aquel señor. Se los describí. Era muy fácil saber quién era, ya que tenía un lunar en un cachete. Ellos me dijeron: ah, el esposo de Rosa. Sí lo conocíamos. Y yo me extrañé y le pregunté: ¿lo conocíamos? ¿Por qué dices así? Mi abuela me contestó: él falleció hace un año, días después de que su esposa falleciera. En eso me dice: hijita, él amaba tanto a su esposa que cuando ella fallece, él no pudo con la tristeza y se colgó de un árbol días después.
La verdad es que yo me puse muy blanca. Estaba muy pálida. Soy de piel morena, pero esta vez pareciera que mi piel estaba blanca. Mi papá me preguntó si me sentía bien. Yo le dije que no. La confianza que hay con mis papás es muy buena. Bastante, diría yo. Así que les conté todo lo que había pasado. Mi abuelita, que es muy creyente de estas cosas, me dice que eso no era raro. Dice que cuando la gente se quita la vida, no puede pasar al mejor lugar que nosotros decimos. Y se quedan vagando en este mundo. No sé ustedes, pero tiene mucha lógica. Hasta la fecha, no siempre, pero de vez en cuando, sigo viendo a aquel señor ahí, en la tumba de su viejita. Así la llamaba él. Si te gustaría escuchar tu historia aquí, puedes compartirnosla al correo noescuchesdenoche@gmail.com. Síguenos en nuestras redes sociales. No olvides suscribirte, eso nos ayuda mucho y nos motiva a seguir subiendo contenido. Continúa sintonizando, no escuches de noche.